Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta plataforma digital de Ultimátum. Estamos en el espacio de la entrevista y este día nos acompaña el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, y me acompaña también mi colega Javier Guizar. Presidente, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, maestro Tony. Buenas tardes, don Javier. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Escuchan también. Pues qué gusto. Pues bueno, tenemos mucho interés de estos temas de la defensa de los derechos humanos en el estado de Chiapas y en general en el país. Y bueno, Derechos Humanos también fue sorprendido por el COVID-19, presidente, y me imagino que algunas tareas se han modificado, pero la defensa de los derechos humanos, las denuncias siguen llegando. ¿Cómo están trabajando? Empiécenos a platicar, por favor. Bueno, primero, antes que nada, agradecerles mucho la oportunidad de dirigirnos a su auditorio por el conducto de ustedes. A través de ustedes quisiera enviar un saludo a nuestro amigo Ahmed Samayo, al director. Me hagan favor de agradecerle la oportunidad que brinda la comunicación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de estar en comunicación con su auditorio. Y pues como bien señalabas, maestro Tony, la llegada, la presencia del COVID-19, esta pandemia en el mundo entero, pues ha modificado nuestra forma de trabajar. Simplemente al interior de la comisión, podría yo compartirte que estamos asistiendo a todos los temas, pero aproximadamente el 50% del personal de la comisión, porque como se fue marcado desde un principio por las autoridades de salud, pues las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas o personas con hipertensión, con diabetes, con cualquier enfermedad crónico-degenerativa, pues están trabajando en casa, no están asistiendo. Sin embargo, todas las áreas de la comisión siguen al servicio de la ciudadanía y estamos atendiendo todos los temas. Ahora, en cuanto a la tarea sustantiva, en cuanto a las dependencias e instituciones del gobierno estatal, de los municipios, se hicieron los exhortos correspondientes desde el primer día que tuvimos conocimiento del primer caso de COVID en Chiapas, que se dio a conocer el 1 de marzo precisamente. Nosotros hicimos un exhorto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por ejemplo, en materia de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, pidiéndoles que tomaran las acciones necesarias para prevenir que no fueran a ser contagiadas los centros de readaptación social. Y hoy puedo comentar que gracias al trabajo efectivo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, están libres de COVID, no hay ni un solo contagio en los 10 centros de readaptación social del Estado. Son 10. Eso es noticia, presidente, porque se ha visto en las notas nacionales, incluso internacionales, que han habido hasta caos en estos momentos de la pandemia, y que en Chiapas no haya ni un solo caso, me parece una buena noticia. Sí, esto lo hemos corroborado diariamente porque tu servidor asiste todos los días. Estamos igual que ustedes, trabajando todos los días en tiempo de pandemia. Asistimos todos los días a la mesa de coordinación para la construcción de la paz y seguridad, a la mesa estatal, y ahí uno de los temas que se revisa es precisamente el tema del COVID-19. Por ejemplo, el día de hoy se dio a conocer la situación que prevalece en los 410 casos que se tienen identificados, de los cuales pues más de 150, 157 ya han sido dados de alta,
141 están ambulatorios, no tienen mayor problema. Nos preocupa un poquito los casos de los hospitalizados, que son 85, de los cuales 29 son estables, y podría preocuparnos 31 casos que están utilizando respiradores, que están intubados. Sin embargo, la parte positiva o la buena noticia es que Chiapas cuenta con casi 200 ventiladores y solo se están ocupando a la fecha, que ya estamos en fase 3, el 15%. Es decir, se están ocupando 31 de casi 200 que tiene el estado de Chiapas en los 10 hospitales alternos que se dispusieron para atender enfermedades respiratorias vinculadas al COVID-19. Y en este mismo informe que te comentaba, que se ve todas las mañanas en la mesa de seguridad, ahí la secretaria informó el día de hoy que no hay un solo contagio en las personas privadas de su libertad. Al contrario, se hizo un excelente acuerdo de parte de los directores de los centros con los internos para que no reciban visitas, y se establecieron filtros sanitarios para que el personal que trabaja en los centros de readaptación social no sea foco de contagio para los internos. Están entrando previo filtro sanitario y de igual manera hacen los cambios de turno, y que además los han reducido, han hecho un trabajo importante para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad. Creo que es importante, que fue el exhorto que hicimos. Después, al día siguiente, enviamos un exhorto también al DIF, al sistema estatal del DIF, para pedirles la atención preventiva en albergues de niñas, niños, adolescentes, también en albergues de adultos mayores, y puedo compartir con gusto la noticia de que también en los albergues que controla el DIF no hay un solo contagio de COVID-19, que es otra buena noticia. Lo mismo se hizo con las diferentes dependencias, con la Secretaría de Educación, pues desde antes que se declarara la fase 2, pues vimos con responsabilidad el tema de suspender las clases presenciales, en que desde el día 23 de marzo los alumnos ya no asisten a las escuelas, y dio a la Secretaría de Educación pues que se garantizara el derecho a la educación de las niñas, de los niños. Pudiera yo señalar que sí lamentamos el tema de la cobertura de internet en el estado de Chiapas, porque pues no logramos llegar a todos los niños y no se alcanza la educación de calidad que la Constitución marca y que todos quisiéramos para nuestras niñas y para nuestros niños, ¿no? Sin embargo, pues nosotros hicimos lo conducente con la Secretaría de Educación. Lo mismo hicimos con la Secretaría de Economía y del Trabajo. Le pedimos que se tuvieran las medidas preventivas para exhortar a los empleadores, a las empresas, que actuaran con responsabilidad y sobre todo con solidaridad con sus trabajadores, porque entendemos que este confinamiento en las casas, esta suspensión de la movilidad social, pues ha tenido un efecto económico muy importante, y adicionalmente le pedimos que buscaran los medios de reactivar la economía, de mantener las actividades productivas, sobre todo al final, al regreso de esta pandemia, que se generen las condiciones para que las empresas puedan seguir ocupando a sus trabajadores y no se genere un desempleo en la sociedad, ¿no? Y lo mismo hicimos también con la Secretaría de Igualdad de Género, con la Fiscalía General del Estado, pidiéndoles su trabajo preventivo en materia de
cuidar la violencia intrafamiliar, la violencia de género, porque las familias no están acostumbradas a estar encerrados todos los miembros de la familia en casa, y sí se han dado un mayor número de quejas en materia de violencia intrafamiliar. Bueno, la Comisión Estatal abrió un teléfono para asesorar, para la contención de los conflictos que pudieran presentarse en las familias, y tenemos excelente respuesta de la Secretaría de Igualdad de Género y de la Fiscalía General del Estado también, que están trabajando en este tema para erradicar esas conductas que pudieran violentar los derechos, especialmente de las mujeres. Debemos reconocer que como sociedad tenemos un gran reto en construir una sociedad libre de violencia hacia la mujer, ¿no? Lo hicimos también el exhorto a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Pueblos Indígenas, porque en el caso de los pueblos y comunidades indígenas existen usos y costumbres que pudieran violentar los derechos humanos, y les pedimos trabajar de manera preventiva para dar a conocer todo lo que significa la pandemia. Les solicitamos que se tradujeran los informes a las lenguas originarias. Con apoyo del CELALI se tradujeron a las 5 lenguas que más se hablan en el estado de Chiapas. Se mandaron los avisos preventivos a los 34 municipios con mayor población indígena, para que no se fuera a generar una situación de miedo, de pánico en la sociedad. En general digo, porque si a todos nos asusta y nos preocupa el tema de COVID-19, de una pandemia como la que estamos viviendo, pues imagínate en el caso de nuestras comunidades y pueblos indígenas, que pues necesitarían conocer en su propia lengua esta situación, y sobre todo tomarlos en cuenta, ser muy incluyentes pues, de sus medios de curación tradicionales, tomar en cuenta a las parteras, a las personas que a ellos ellos tienen confianza en materia de su salud, ¿no? Y desde luego debo reconocer que tuvimos una reunión muy productiva con la Secretaría de Salud, un curso más que nos dieron la Secretaría de Salud, un curso a todo el personal de la comisión, para que conociéramos cuáles son los protocolos de actuación que se recomiendan en una situación como la de la pandemia que estamos viviendo, como este caso del COVID-19, y se definieron criterios muy, muy importantes. Pudo el personal de la Comisión Estatal conocer los protocolos de la Secretaría de Salud, y en base a eso, pues trabajamos con el enfoque de protección a los derechos humanos de la sociedad, como un trabajo para la población en general, ¿no? Muy bien. Fabián, ¿quieres preguntar algo, por favor? Sí, presidente Juan José Cepeda Bermúdez, un comentario. Ya debería ser el Internet como un derecho universal, no solamente educación y salud, pero bueno, ¿a qué voy? Nos preocupan 2 temas, presidente, derivado de esta crisis que estamos viviendo, no solamente económica, salud, sino también una crisis donde los ciudadanos estamos a prueba de nuestras inteligencias emocionales. Hay gente que ha ofendido no solamente a médicos, a enfermeras o trabajadores de la salud, limpieza, gente que está inmiscuido en este complejo trabajo que hoy enfrenta el mundo, México y Chiapas. ¿Ha habido alguna violación a los derechos humanos de los trabajadores de la salud en el Estado? La otra, que también es una pregunta de las redes sociales, ¿qué va a pasar con los migrantes que están en Tapachula? ¿Qué situación o recomendación tendría que dar la Comisión Estatal de Derechos Humanos a los responsables de migración del gobierno federal
para no violentar sus derechos de estos migrantes, pero también que no sean un potencial de contagio para la gente que vive en la frontera. Esas dos preguntas serían, presidente Juan José Cepeda Bermúdez. Muchas gracias, don Javier. Quiero coincidir totalmente, es decir, manifiesto que coincido totalmente con las preguntas muy interesantes, muy importantes, pero antes me quiero sumar, ya que lo mencionaste, a la felicitación que merecen todos los trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud, en especial hoy, que es el Día Internacional de la Enfermería. Quiero felicitar a enfermeras. Felicidades a todas las enfermeras, felicidades. Que son los verdaderos héroes en esta situación que estamos viviendo como sociedad y como humanidad. Creo que la humanidad entera estamos viviendo esta contingencia y son ellas y ellos, los trabajadores de la salud, quienes están en el frente de batalla, los verdaderos héroes en esta guerra, si le podemos llamar así, que estamos enfrentando como sociedad. Y sí, lo que señala Javier es cierto, hemos tenido quejas, 23 en total en el tema del COVID-19, algunas de ellas de parte de los trabajadores de salud por las situaciones que les han tocado vivir, se están desahogando las quejas. No pudiera yo señalar ahorita, sin que concluyan los expedientes, en que se violentó tal o cual derecho humano. Sí, decir que hay 23 expedientes que se están desahogando y que a su conclusión, pues se harán las recomendaciones pertinentes, y son varias de ellas quejas de parte de trabajadores de salud, adicionales a las que hay de parte de la sociedad, porque hay algunas en términos, por ejemplo, de los municipios que en algún momento violentaron el derecho a libre tránsito porque tomaron prácticas que no son apegadas al derecho, al grado de que le llamaron toque de queda y cerraban acceso a la población, violentando el derecho al libre tránsito. Es decir, tenemos diferentes temas en las quejas, pero sí de los que señala don Javier, pues de los trabajadores de salud, hay algunas de ellas. Ahora, en cuanto al tema de los migrantes, es un tema pues propio de nuestro estado. Chiapas tiene pues más de 650 y tantos kilómetros de frontera con Guatemala, que es el país colindante con el Triángulo Norte. Nos llegan muchísimos migrantes de Centroamérica y hoy por hoy se ha reducido el número de personas en situación de migración, al grado de que puedo compartirles que en los 2 años que me ha tocado estar al frente de la comisión, he visto la estación Siglo XXI, que es la más grande de la más grande del estado. La he visto con más de 1,000 migrantes al interior, la he visto con 700, con 500, cuando su capacidad es de 900, pero hoy tiene menos de 70. Hoy la estación migratoria tiene menos de 70. Y la semana pasada llegaron a tener alojados estrictamente 19 personas en situación de migración. Sí se ha reducido. Sin embargo, es preocupante el tema no de los que están en las estaciones migratorias, sino de quienes están haciendo sus trámites de regularización. Porque tanto en las oficinas de Comar como en las oficinas del Instituto Nacional de Migración se generan enormes colas, grandes colas que no se organizan con la sana distancia, que pudieran haber contagios, aunque al día de hoy no nos ha sido reportado ninguno,
cosa que nos da mucha tranquilidad. Nos preocupa también el tema de los albergues que la sociedad civil ofrece a migrantes. ¿Por qué? Porque la situación económica que se ha contraído, la depresión tan fuerte en la parte económica, a estas mismas organizaciones las deja sin recursos. Entonces nos hemos encontrado con migrantes que están en espera de que les resuelvan sus trámites y no tienen a dónde ir. Entonces aquí hemos buscado ya el tema con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque debo señalar que la materia de los trámites migratorios corresponde a la Comisión Nacional por razones de competencia, pero la parte humanitaria, la parte de atenderlos, ¿sí?, como merece toda persona, todo ser humano, eso lo hacemos desde la Comisión Estatal con toda entrega, con toda dedicación, y estamos muy pendientes de ellos. Hoy en especial se hizo un comunicado a la Comisión Nacional para atender estos casos de las personas que no tienen dónde albergarse, y también solicitando que se agilicen los trámites tanto en la Comar como en el Instituto Nacional de Migración, porque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pues también tiene tiempos que deben cumplirse en sus trámites, y eso hace que las personas estén en riesgo sin la debida protección. Sí, justamente acá en nuestros seguidores de Ultimátum, a quien le agradecemos que estén siguiendo esta entrevista con el presidente estatal de Derechos Humanos, mandan saludos, nos está viendo Anaí Córdoba, preocupado por el tema de la pandemia. Cristo Moreno, ¿qué pasará con los migrantes en Tapachula? Ayer estuvieron haciendo largas filas y no se les atendía. Tami Zárate, está la situación difícil en materia económica por el COVID. También nos está viendo Elena Aguilar Narcía, Royman Robler Caballero, Morales Pacheco. Dice: en el caso de los migrantes es una frontera sin límites. En la parte de México-Guatemala se debería hacer algo con la entrada y salida. En fin, muchos saludos al presidente, a Ultimátum, pero pareciera, presidente, que sí hay mucha razón en entender a la gente en general todo el asunto de la preocupación financiera con el empleo y la parte fronteriza, una tarea bastante titánica diariamente. Sí, efectivamente, fíjate que todos estos exhortos que comenté, maestro Tony, al inicio de la conversación, fueron en el mes de marzo. Y ya a principios de abril emitimos un documento que puede verse en la página de la Comisión Estatal, y si gusta también puedo enviarlo a Ultimátum, compartirlo físicamente, que son los criterios orientadores para facilitar la implementación de las medidas que atienden al COVID-19, pero implementar estas medidas con un enfoque de respeto a los derechos humanos, un enfoque integral, y está dirigido a las autoridades estatales, a las autoridades municipales. Con todo respeto, también las enviamos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, para que consulten y sus decisiones, las políticas públicas que se establezcan, sean con respeto a los derechos humanos. También hicimos una emisión de criterios para los pueblos indígenas, se lo enviamos a la Secretaría para que se distribuyera en todos los municipios en términos de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y quiero comentarte algo muy interesante que hizo la Comisión Estatal con un enfoque preventivo y adelantándose a los hechos. Emitimos un documento que se presentó a la Secretaría de Educación, que es la propuesta de un plan integral con enfoque de derechos humanos para un regreso a las actividades escolares.
nosotros presentamos 9 líneas de trabajo con 54 actividades que sugerimos a la Secretaría de Educación implementar de manera preventiva para el regreso a clases, porque todos entendemos que no será un regreso a clases como de vacaciones. Cuando regresan de vacaciones es un regreso normal, pero ahora será un regreso después de una pandemia, después de una contingencia de salud tan seria, tan delicada como la que estamos viviendo, y entonces adelantándonos un poquito a los tiempos de que se acerca la fecha de regreso, la fecha en que se suspende el distanciamiento social, pues queremos ayudar, coadyuvar a la Secretaría de Educación en ese sentido, y se lo tenemos como hemos hecho las otras acciones que yo les comentaba, ¿no? Y Javier, ¿querías preguntar algo? No, todo bien. Era sobre la Secretaría de Educación. ¿Qué va a pasar con los papás que se sabe, tenemos un avance del 60% en la currícula escolar de este ciclo 2019-2020? ¿Qué va a pasar con los papás que no quieran mandar sus hijos a la escuela y la escuela o el centro educativo decida evaluar solamente con 2 o 3 estos dos periodos o 3 periodos de 3 bimestres? ¿Qué va a pasar con esos papás? ¿Les afectará en caso los maestros puedan violentar que el niño no regrese? ¿Entrará ahí la Secretaría, la Comisión Estatal de Derechos Humanos a dar recomendaciones, no solamente a la Secretaría de Educación, sino a algunos centros educativos en Chiapas, escuelas privadas y públicas? Qué bueno que lo menciona Javier. Efectivamente, nuestra relación es con la Secretaría de Educación, pero la Secretaría de Educación es la autoridad que atiende a todo el sector educativo. Se trate de escuelas privadas o de escuelas públicas, ¿sí? Dependen de la Secretaría de Educación, y las normas que la Secretaría de Educación dicte deberán ser acatadas también por las escuelas privadas. En este plan integral que nosotros proponemos a la Secretaría de Educación, estamos, vamos a decir, privilegiando 2 temas fundamentales. Uno, que es el interés superior de la niñez, el atender a las niñas, a los niños, a los adolescentes como prioridad, como sujetos de derecho. Los niños son sujetos de derecho, las niñas son sujetos de derecho. Y el otro tema es el derecho humano a la educación. Entonces, en estos criterios estamos planteando que se atienda y se cubra la expectativa de una educación completa, integral, una educación de calidad, y desde luego atendiendo ahora también a las medidas sanitarias correspondientes. Es muy importante que las autoridades escolares se responsabilicen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tal vez exagerado, por ejemplo, de que todas las escuelas cuenten con agua potable. No es posible que les estemos diciendo a las niñas, a los niños: oye, te vas a lavar las manos antes de cada clase, terminando cada clase, antes de consumir tus alimentos, terminando el desayuno escolar que recibes, terminando de jugar, iniciando el recreo, siempre te vas a lavar. Y resulta que no tenemos en todas las escuelas. Entonces, este reto tenemos que cubrirlo, atenderlo, y por eso estos 54 actividades que proponemos a la Secretaría de Educación para prever la atención prioritaria al derecho de la educación, al interés superior de la niñez, y desde luego al derecho a la salud. Creo que son temas fundamentales al regreso de una pandemia. Como decía, no es el regreso normal a clases. Así es.
Muy bien, presidente, pues tenemos un minuto para despedirnos y dentro de los comentarios aquí hay una persona, Alonso López, dice que debemos ser más humanos con las enfermeras y doctores. Por favor, presidente, y primero agradecerte a nombre de Ultimátum y de nuestro director general, Amexa Mayor, darse esta entrevista y por favor en un minuto tu último mensaje y obviamente por cualquier otra cosa te estaremos molestando, presidente. No es molestia, al contrario. Yo para cerrar quiero reiterar mi reconocimiento, como lo hice hace unos minutos, a todas las trabajadoras y trabajadores del sector salud, que son los verdaderos héroes que están enfrentando esta contingencia. Por otro lado, reiterar mi agradecimiento a Ultimátum, mi saludo al director general, al maestro Ahmed, al amigo Ahmed Samayoa, y dar a conocer un teléfono de la Comisión Estatal que quisiera yo, sí, a medida de lo posible. Por favor, sí, lo anotamos. El 961-274-2713, donde estaremos siempre a sus órdenes, especialmente para personas que tengan algún problema emocional, alguna necesidad de orientación psicológica, y desde luego decirles que desde la página de la comisión cedh-mediochiapas.org, ahí pueden hacer sus denuncias en línea. Tenemos la atención en línea 24 horas, precisamente con el propósito de lo que bien señalaba la última persona que nos hizo favor de hacer más humano el trabajo entre las autoridades y la sociedad, que las autoridades, los servidores públicos, no nos olvidemos que esos somos servidores de la sociedad, que nos pagan para servirle a los ciudadanos y que nos comprometamos con esa tarea. Muchas gracias por lo que ustedes hacen a través de los medios, que es la mejor ayuda que podemos dar a la sociedad. Muchas gracias, maestro Tony, gracias a Javier y al maestro Ahmed. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, pues este mensaje del presidente estatal de Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez. Nos despedimos de esta plataforma, pero en un momento más volvemos con Arsenal de Plumas, las últimas opiniones sobre lo que pasa en México, en el mundo y en Chiapas. A todos, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, buenas tardes.